Dilatación. Dilatación térmica lineal, superficial y volumétrica por el grupo 405 de parte de las alumnas Ana Valdés, Alejandra Montalvo y Noemí Cabrera. Introducción. La dilatación al cambio de las dimensiones que experimentan los sólidos, líquidos y gases cuando se varía la temperatura, permaneciendo la presión constante. La mayoría de los sistemas aumentan sus dimensiones cuando se aumenta la temperatura. ¿Por qué se dilatan los cuerpos? Cuando en lugar de aumentar la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose en estos casos de contracción térmica. Estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar determinadas estructuras, como por ejemplo las vías de tren. Las industrias que fabrican los rieles los entregan con una longitud de unos 12 metros. Es necesario unirlos, generalmente abulonados, para formar las vías. Durante el día la temperatura ambiente puede llegar a soportar ronda en torno a los 40 grados. En esta presentación veremos dilatación térmica y lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Dilatación térmica. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Afecta a todos los estados de agregación de la materia. En este apartado veremos dilatación lineal. La dilatación lineal ocurre cuando un objeto experimenta dilatación a causa de una variación de temperatura, predominantemente en una sola dimensión. Por ejemplo, en un alambre o una barra, cuando hay un incremento de temperatura, es el largo el que mayor cambio sufre a causa de la dilatación térmica. Dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica de un cuerpo viene dada por la expresión Volumétrica. La dilatación volumétrica de un cuerpo viene dada por la expresión volumen final por 1 más Y más incremento de la temperatura, donde volumen final e inicial respectivamente del cuerpo, su unidad de medida es el sistema internacional, el metro al cubo, M3. Y, coeficiente de la dilatación volumétrica o cúbica, específico de cada material y representa el aumento de volumen de un sólido, de volumen de unidad. Cuando su temperatura se eleva a 1 Kelvin, su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin menos 1. También se usa el menos Celsius, menos 1. T. Incremento de la temperatura que experimenta el cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, aunque también se usa el Celsius. Fórmulas dilatación lineal. La dilatación lineal de un cuerpo viene dada por la expresión mostrada en pantalla, donde L, LO, longitud final e inicial respectivamente del cuerpo, su unidad de medida en el sistema internacional es el metro, M. Coeficiente de dilatación lineal. Es específico de cada material y representa el alargamiento que experimenta la unidad de longitud de un sólido. Cuando su temperatura se eleva a 1 Kelvin, su unidad de medida es el sistema internacional es el Kelvin menos 1, aunque también se usa el Celsius menos 1. T. Incremento de temperatura que experimenta el cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, K, aunque también se usa el Celsius. Dilatación superficial. Se produce cuando predominan dilatación dos dimensiones, una superficie frente a una tercera. Ejemplos de cuerpos que se dilatan superficialmente son láminas, planchas. Dilatación volumétrica o cúbica. Se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes. Ejemplos de cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son los dados del parchís
o las estatuas de los jardines. Fórmula superficial. La dilatación superficial de un cuerpo viene dada por la expresión, donde S, SO, área final e inicial respectivamente del cuerpo, su unidad de medida en el sistema internacional es el metro al cuadrado. Coeficiente de dilatación superficial. Es específico de cada material y representa el aumento de superficie de un sólido de área unidad. Cuando su temperatura se eleva 1 Kelvin, su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin -1, aunque también se usa el Celsius -1. T. Incremento de temperatura que experimenta el cuerpo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, aunque también se usa el Celsius. Conclusión. El uso de las fórmulas de dilatación sirve para conocer las medidas y el volumen de alguna cosa, al igual que su dimensión. Por medidas métricas, esto se toma por disminución o aumento de la temperatura. Por eso mismo pasan muchos fenómenos como la contracción térmica, entre otras cosas, y las fórmulas nos sirven para saber exactamente qué está pasando. Esto fue todo por nuestra parte. Somos del grupo 405 del grupo de física del profesor Jorge Cota.